buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nada, para el anuncio. Primero que todo, todavía no tengo nota del examen, ¿vale? Todavía. Solamente he corregido la parte fácil, ¿sí? Donde yo pensaba que iban a colocar, lo que los felicito en la parte de sucesión. Pero la parte de los problemas abiertos no tengo problemita, ¿vale? Así que les traigo la nota el miércoles o más tardar el viernes. Si usted no sabe las reglas académicas, se supone que el profe les entregue entonces su nota antes de los 10 días. ¿Está bien? Si hay algún profe para estar por ahí, para no tener respeto con eso, pues no importa. ¿Está bien? Nada, dicho eso. ¿Qué más? ¿Cómo van en el taller? En el taller, ¿cuál es la sección que ustedes van a entregar esta semana? 5.1. Yo creo que ya yo puse los ajustes de la 5.1, pero si verifico, si no les he puesto todavía, pues los voy a poner, ¿está bien? Para que vayan entonces a hacer el taller. Entonces, dicho eso, nada, entonces vamos a hablar un poquito de lo que hicimos la vez pasada, el pasado viernes. Ojo, la sección de la parte anterior tuvo problemas en esta sección. Así que, esté pendiente hoy, ¿sí? Nosotros hablamos la última vez sobre el ciclo unitario, ¿sí? O empezamos a hablar porque todavía no hemos llegado bien lleno al ciclo unitario. Y antes de eso, nosotros hablamos un poquito sobre la longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco, chicos? ¿Qué es la longitud de arco? La longitud de arco es, ¿qué cosita? Es buena manera de decirlo, muy bien, excelente. Pues desde el lado inicial, profesor, hasta yo llegar a un punto terminal, un lado terminal, ¿está bien? Ustedes van a ver ahora lo que va a hacer desde un punto terminal que ya yo lo mencioné el pasado viernes, pero lo voy a volver a repetir. Pero antes de eso, ¿cuál es la fórmula entonces de longitud de arco? S es igual al ángulo central multiplicado por el radio, ¿sí? Entonces, ese ángulo puede estar expresado en grado. No, estrictamente tiene que usted cambiarlo a radianes. ¿Qué otra cantidad nosotros hablamos que también usted tiene que expresar el ángulo o los ángulos que le vayan a dar en radianes? ¿Qué otra cantidad? El área de un sector circular. El espacio que hay de ese pedazo de pizza. ¿Se acuerdan de eso que les mencioné el pasado bien? ¿Sí? ¿Cómo es la formulita? La fórmula es A es igual a 1/2 por el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo central. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Importante, aprendas esas dos formulitas, por favor, no vayan en el examen. Ahora bien, partiendo de eso, ¿de qué más hablamos, profesor? Hablamos también un poquito sobre puntos terminales, ¿sí? ¿Qué era un punto terminal, chicos? No lo sé, profesor. Ok. El punto terminal es, o se representa, para indagar rápidamente, el punto terminal se representa con P con respecto a T. Hasta ahí, ¿todo bien? Eso completo representa, o esa función completa representa el punto terminal. ¿Y qué en arroyo habichuela es punto terminal, profesor? Si me preguntan que busque el punto terminal de un ángulo en específico, por ejemplo, el pi tercio. Pero miren, usted tiene que buscar, cuando le pregunten el punto terminal de ese ángulo, usted va a tener que buscar las coordenadas de ese, ¿qué? De ese ángulo, en otras palabras, ¿sí? Ahora bien, esa T, que les dije que va a estar expresada como ángulos, usted tiene que tener mucho cuidado, porque esa T puede ser cualquier número real, ¿está bien? Por si acaso. Dicho eso, un buen ejemplo podría ser esto, profesor. P
de pi medio. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué significa que yo voy a buscar el punto terminal de pi medio? Ah, pues miren, ¿cuánto es pi medio en grados, chicos? 90 grados, ¿verdad? ¿Cuál es el punto terminal de ese ángulo? Las dos coordenadas que tiene ese angulito cuando usted se para ahí. Ese ángulo es un ángulo cuadrantal, si se acuerdan. ¿Dónde me paro? Aquí, profesor, pi medio. ¿Cuál es la coordenada de pi medio? ¿Cuáles son? Aquí es 0 grados, ¿sí? Pi medio, pi, 3 pi medio y acá 2 pi. Hasta ahí, ¿todo bien? Las coordenadas de estos dos primeros ángulos cuadrantales son 1,0. Este es X y este es Y, por si acaso. ¿Está bien? ¿Por qué 1, profesor? Dígame por qué en la horizontal es 1. Porque el radio es 1 y eso es porque el círculo que estamos bregando es el círculo unitario. ¿Está bien? Y si usted se acuerda un poquito, ¿cuál es la ecuación del círculo unitario? Es igual a 1, porque el radio entonces es igual a 1. ¿Está bien? Así que recuerde eso, el radio va a ser igual a 1 siempre y cuando sea un círculo unitario. Ok, so, dicho eso, ¿se entiende que es el punto terminal, chicos? Hasta ahora, ¿todo bien? Ok, así que, profe, yo puedo verlo también de otra manera. De otra manera se refiere a lo siguiente, miren, voy aquí a abrir una página. O más fácil, aquí al ladito, rapidito. Si yo quiero buscar el punto terminal, usted tiene que recordar primero que todo que va a partir siempre ¿de dónde? Del lado inicial. El lado inicial va a ser entonces aquí 1,0. ¿Sí? Yo voy a buscar el ángulo donde entonces me está pidiendo, en este caso, pongamos que era pi medio. A ver, profe, si es pi medio, hasta aquí. ¿Sí? Si usted quiere verlo de esta manera, perfecto. Y es la siguiente. El puntito que está en el eje de X va a ser mi punto inicial. Se lo quiere llamar de esta manera. Y mi punto terminal va a ser entonces, ¿cuál? El que está en el eje de Y. ¿Sí? Es donde el ángulo va a estar representado. Cuando usted ve entonces la T es igual a algún ángulo, ahí es donde usted va a parar, en otras palabras. ¿Hasta ahí todo bien? Dicho eso, vamos a hacer este primero, a ver si lo pueden visualizar. Encuentra el punto terminal en el círculo unitario determinado por pi. Primero que todo, ¿dónde usted va a comenzar? ¿Cuál es su punto inicial? Aquí, profe. ¿Y dónde va a terminar? ¿Cuál es su punto terminal? Aquí, ¿verdad? Por si acaso. Esto es pi, esto es pi medio, esto es 0. Voy a ponerlo en radianos en grado. A mí me gusta ponerlo en grado para que no tenga ningún problema. Acá abajo es 2 pi. Y acá sería entonces 3 pi medio. Recuerde que si usted cambia de sentido antihorario a horario, ¿qué pasa con los ángulos? Se cambian a negativo. ¿Sí? Entonces nada. Usted separa entonces dónde está el pi. Y entonces hace lo siguiente. Yo le pregunto, ¿qué significa esa distancia? Desde 0 grados hasta pi. O 0 radianes en este caso. ¿Qué significa eso? Nosotros hablamos de eso el viernes pasado. Esa es la longitud de arco. Hasta ahí, ¿todo bien? Ahora bien, profe, aquí lo que están pidiendo es que encuentre entonces el punto terminal en ese círculo unitario determinado por ya esa T, que es un número real, ¿sí? En este caso, le dicen, busca el punto terminal que se representa con esta función, lo reescribe, ¿sí?
Y luego, ¿qué hago, profesor? Busca coordenadas de pi. ¿Cuáles son las coordenadas de pi? ¿Cuáles son las coordenadas que van aquí? Negativo 1. ¿Y qué más? Mira, profe, yo me estoy moviendo en la horizontal una unidad hacia la izquierda. Y en la parte vertical no me estoy moviendo. Va a aparecer el 0. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, mi punto terminal de cuando es pi va a ser igual a negativo 1 y 0. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Ok. Profe, ¿qué es lo siguiente? Bueno, si no van a tirar foto, tírenlo por si acaso. ¿Todo bien? Ok. Nos dice el segundo ejemplo. Encuentro el punto terminal en el círculo unitario dado o determinado por t es igual a negativo 3 pi medios. Ahora bien, usted va a decir, mira, profe, aquí lo más importante es que yo verifique el signo. Hasta ahí, ¿todo bien? Ese signo negativo me hace que ese ángulo pase hacia dónde, en sentido horario o sentido antihorario. Anti o horario. ¿Cuál de los dos? Horario, para acá, ¿sí? Aquí yo me encuentro, por si acaso, aquí yo me encuentro ¿con quién? Con negativo pi medio. Acá abajo era, aquí cuando es positivo es pi medio. Usted lo que va a hacer es invertir las coordenadas, en otras palabras. Perdón, el ángulo. Negativo pi medio. Acá, ¿cuál va a ser? Negativo pi. Acá arriba. Acá abajo ahorita era 3 pi medio. Como ahora estoy cambiando de sentido, va a ser entonces negativo 3 pi medio. Y acá sería entonces ¿cuál? Negativo 2 pi. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Ahora bien, ¿por dónde empiezo? Recuerde que si está preguntando que busque el punto terminal, son las coordenadas de ese mismo angulito. Ah, pues mira, me voy a parar entonces en negativo 3 pi medio. ¿Dónde es? Aquí. Es un ángulo cuadrantal, ¿sí? Entonces, dicho eso, lo dibuja, más o menos. Esta es la longitud de arco, ¿está bien? Y, fuera de eso, ¿cómo encuentro las coordenadas, chicos? ¿Cuál es la coordenada? No. Punto terminal va a ser igual a el punto de negativo 3 pi medio. ¿Está bien? Estoy buscando las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas, profesor? Pues miren, se las pongo porque veo que tienen problemas. Aquí va a ser 1,0. Acá abajo, ¿cuánto va a ser? No me estoy moviendo en dónde, en la X, me estoy moviendo en el eje vertical, así que sería 0, negativo 1, ¿sí? Acá va a ser negativo 1, 0. Y acá, ¿cuál va a ser? 0 y 1. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cuál va a ser mis coordenadas de ese punto terminal? 0,1. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entendió? Dicho eso, ¿alguna pregunta con esta parte de aquí, chicos? ¿Sí? ¿No? Lo más importante es que usted siempre empiece por el bendito lado inicial, ¿sí? Fuimos. Ah, mira, profe, ahora me están diciendo, encuentre las coordenadas del punto terminal que está determinado por el siguiente ángulo. Pi cuarto. Profe, yo no sé cuánto es pi cuarto. ¿Cuánto es pi cuarto? ¿Alguien sabe? ¿Qué hago para buscar en grado el pi cuarto? La conversión. ¿Sí? Pi cuarto es... ¿Cuánto es pi? Pi es 180 grados, ¿verdad? Sería entre cuadros, en otras palabras. Pi cuarto va a ser 180 grados entre cuadros. Que entonces va a ser 45 grados, ¿sí?
¿En qué cuadrante está el 45 grados? En el cuadrante 1, ¿verdad? Tira ahí la línea completa para que vean lo que vamos a hacer ahora. Ojo a este paso, ojo. En este caso, me están pidiendo las coordenadas de un punto terminal que no es cuadrantal. ¿Entienden por qué no es cuadrantal? ¿Sí? Que no cae en ninguno de los ejes. Si eso sucede, usted va a tener que usar un poquito de geometría. Y más vale que tenga que hacer la geometría bien, porque si no, va a sufrir como la sección pasada. ¿Qué hago, profesor? Pues mira, aquí hago entonces mi 90 grados. Perdón, mi 45 grados. Pi cuarto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Recuerden que lo que están preguntando es las coordenadas de ese punto terminal. O sea, están preguntando cuánto es X y cuánto es Y cuando el ángulo es 45 grados. ¿Está bien? Si usted quiere recordarle, pasa entonces el punto inicial. Llegando hasta aquí, va a ser entonces mi punto terminal. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cómo busco las coordenadas, profesor? Pues miren, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a unir ese punto inicial con el punto terminal y va a formar una figura geométrica. ¿Cuál es la figura? Si usted une el punto inicial con el punto terminal. ¿Una qué? Miren. ¿Qué es esto? Muy bien. Eso sería entonces un triángulo rectángulo. Profe, ¿eso puede quedar mejor? Sí. Lo importante es que usted entienda que si es un triángulo rectángulo, usted debe tener un ángulo de 90 grados. Ahora bien, profesor, ¿cómo entonces yo busco la cantidad que está aquí? ¿Cuánto en ángulo es esta parte de aquí? Dígame, ¿cuánto es en ángulo, perdón, cuánto es en radiano o en grados ese ángulo que me falta? 45. ¿Está bien? ¿Por qué 45, profesor? Porque la suma de los ángulos, la suma de los grados de los ángulos dentro de un triángulo es 180 grados. ¿Está bien? So sería este de aquí va a ser pi cuarto también. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Yo voy a jalar entonces el triángulo rectángulo para que lo vean. Este es 90 grados. Este es 45. Y para yo buscar el de aquí, también necesito 45. Que 45 más 45 es 90. Y 90 más 90, entonces ahí está el 180 grados. Hasta ahí, ¿todo bien? No hemos terminado porque lo que estamos buscando, en otras palabras, es la coordenada en X, que sería esta parte de aquí, y la coordenada en ¿qué? En Y, que sería esta parte de aquí. Hasta ahí, ¿todo bien? Dicho eso, ¿qué hago, profesor? Va a tener que recordar un poquito, como dije, de geometría. Si yo tengo dos ángulos que son iguales y estos conforman la base de ese triángulo, ¿qué pasa con los lados? No me acuerdo, profesor. Si usted tiene dos ángulos que son iguales y estos conforman la base de ese triángulo, que es esta parte de aquí que le voy a poner entonces de color anaranjado, eso quiere decir que este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, no lo veo. Pues mira, volteé entonces el triángulo rectángulo, como lo acabo de mencionar. Vamos a voltearlo. Este es el ángulo de 90 grados, ¿sí? Este de aquí y este de aquí son iguales. ¿A qué se refieren iguales? Que va a tener la misma longitud. Este de aquí es pi cuarto y este va a ser pi cuarto. Hasta ahí, ¿todo bien? Ahora bien, les pregunto, si yo tomo un punto si yo tomo entonces, o formo mi ángulo de 45 grados desde el origen hasta el extremo del círculo unitario, ¿cómo se le llama eso? El radio, ¿sí? Y el radio del círculo unitario es ¿cuánto? 1, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahora bien,
¿Qué nos sigue, profesor? Pues mira, como les dije, estamos buscando la coordenada en X y la coordenada en Y, que sería esta parte de aquí. Para eso voy a recordar lo que es la formulita del círculo unitario. O la ecuación, mejor dicho, perdón. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Profe, estoy buscando la longitud que está en el eje horizontal, que será este. A ver, le ponemos aquí una variable. Pónganle la variable X. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Estamos bien, chicos? A ver, mira. Si yo volteo como el triángulo que está en color violeta, es esta parte de aquí. Este es X. Partiendo de eso, el otro lado que también va a ser igual es también X. ¿Se entiende hasta ahí por qué X ambos, chicos? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos faltaría, profesor? ¿Qué les falta, chicos? Vamos a ver. Tomar esas dos variables y colocarlas dentro de la ecuación del ciclo unitario. Sería, aplicando el teorema de Pitágoras, X al cuadrado más X al cuadrado nuevamente va a ser igual a 1. Hasta ahí, ¿todo bien? 2x al cuadrado, porque tengo los mismos coeficientes, va a ser igual a 1. Divido entre 2 en ambos lados. X al cuadrado va a ser igual a 1/2. Y cuando le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? X es igual a más o menos ¿qué? La raíz cuadrada de ¿qué? Bueno, profe, sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Por qué solamente puse el positivo? Porque las distancias son positivas, nunca pueden ser negativas. Dicho eso, no he terminado porque según precálculo 1, cuando usted tiene una raíz cuadrada en el denominador, usted debería tratar de subirla. ¿Y cómo la subo? Racionalizando el denominador. Sobre esto me va a quedar como X es igual a ¿qué? Raíz de 2 sobre 2. Ahí. Perdonen, chicos. ¿Sí? Esto quiere decir que ¿cuáles van a ser mis coordenadas, chicos? ¿Cuáles van a ser mis coordenadas de ese punto terminal? Muy bien. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿En ambas o solamente en una? Sería en ambas. ¿Por qué? Porque yo dije que la parte de Y también va a tener ¿qué? Va a ser igual a X. Y eso es porque ese triángulo, al usted hacer la rotación, se convierte en ¿qué? ¿Un triángulo qué? Escuché bien, está por ahí. ¿Cuál es? Isósceles. ¿Sí? Ver un poquito de dura, no me rías si todavía no tiene problemas. ¿Está bien? So, mis dos coordenadas van a ser entonces raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿El qué? Un poco abstracto. Tienes que virar el triángulo. Es como doblar el papel. Esta parte es la de aquí. ¿Sí? Si yo lo viro, ¿cómo va a quedar? Esta parte de aquí va a ser esta. Y esta parte de aquí va a ser esta. ¿Sí? Ahora sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Nos fuimos. Nos dice ahora, encuentre las coordenadas del punto terminal determinado por T igual a pi tercio y 2 pi tercio. Hay que buscar las coordenadas, en otras palabras, de este ángulo y este ángulo. ¿Cuál usted cree que sea pi tercio? ¿Cuál es pi tercio? ¿180 entre 3, cuánto me da? 60 grados, ¿verdad? Está en el cuadrante 1.
Ah, pues mira este, profesor. Este de aquí sería entonces pi tercio, ¿verdad? ¿Y el otro cuál sería? Ah, pues mira, sería entonces, por definición, dos pi tercio. Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? ¿Sí? Si le están diciendo que encuentre las coordenadas, es decir, que está buscando X y Y de esos dos angulitos. So, en este caso no son cuadrantales. ¿Qué debo hacer, profesor? Va a tener que hacerlo otra vez nuevamente. Déjame ría. ¿Sí? Entre esos dos ángulos se forma algo también. ¿Qué se forma ahí? Desde ese puntito que está en el cuadrante 1 y el cuadrante 2. ¿Qué se forma? Si yo lo uno. ¿Qué se forma? ¿Qué es eso? Un triángulo, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todo bien? Voy a borrar esto un momento, ¿está bien? Porque me va a influir en algo. ¿Está bien? Recuerde que entonces... Bueno, voy a poner aquí al lado. Este sería entonces 2 pi tercio. ¿Está bien? Yo les dije ahorita a ustedes que si yo tomo un ángulo que parte entonces desde el origen hasta uno de los extremos del círculo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la distancia desde el centro del círculo hasta un extremo del círculo o hasta la circunferencia? El radio, ¿verdad? Pues eso quiere decir que esta parte de aquí, esta parte de aquí es radio y esta parte de aquí también es radio. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. So, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto debe ser el radio de un círculo unitario? 1, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir que se formaría entonces ¿un qué? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Si yo les dije que esto es 60 grados, ¿cuánto me falta para yo conformar los otros dos ángulos que me faltan dentro de ese triángulo? 120, ¿verdad? 120. Yo, para distribuir bien el 120, ¿qué hago? A ver, 60-60, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de triángulo es ese? Equilátero. No es isósceles, equilátero. So, eso quiere decir, profesor, que esta parte de aquí, se lo pongo aquí abajo un momentito. Este de aquí, profe, no lo veo cuando usted lo voltea. Ah, pues vamos a hacerlo así. ¿Está bien? ¿Sí? Este igual a este, que los dos valen ¿qué? El radio era igual a 1. ¿Sí? Y este también tiene que medir lo mismo. Ah, pues tiene que ser entonces 1 también. Ahora bien, ¿cuánto sería el punto medio que estoy poniéndole ahora mismo? ¿Cuánto vale ese punto medio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el punto medio? Esta parte de aquí. Si ese lado valía 1 por una unidad, ¿cuánto vale el punto medio que separa para el lado izquierdo y para el lado derecho? Para que me haga entonces completo 1. De aquí a aquí vale 1. ¿Sí? Si yo tomo la mitad, ¿cuánto es? 0.5 o un medio. Ah, pues profe, esto es un medio. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Recuerden que vamos a buscar las dos coordenadas. So, vamos primero a buscar la de el pi tercio. Para eso, ¿qué utilizamos ahorita? ¿Qué utilizamos ahorita, chicos? ¿Qué buscamos ahorita? Utilizamos la fórmula de círculo unitario. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cuánto sería X en este caso? ¿Cuánto es X? Un medio, lo escuché por ahí muy bien, un medio.
al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Cuánto es un medio? ¿De dónde sale un medio, profesor? De aquí. Punto medio. ¿Sí? Un cuarto más y al cuadrado igual a 1. Pasa al otro lado. Y al cuadrado va a ser igual a 1 menos un cuarto. Hasta ahí, ¿todo bien? Y al cuadrado va a ser igual a 3 cuartos. Saco la raíz cuadrada. Recuerden entonces que no puede ser la distancia, no puede ser negativa. Así que esto va a ser, y es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahí está. Tengo las coordenadas, profesor. Sí, pero para un solo ángulo. ¿Cuál sería? ¿Cuál de los ángulos es? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la coordenada en X, chicos? La puse aquí. ¿Cuál es la coordenada en X? Un medio. ¿Y la otra? ¿Cuál es la de Y? Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo sería la de 2 pi tercios, profesor? Truco. Y esto es lo que vamos ahora en la próxima plantilla. Y es, si yo tengo la misma fracción, pero tengo un numerito diferente en la parte de arriba, esto quiere decir que vamos a tener las mismas coordenadas, pero va a cambiar ¿qué? El signo por el que está en el cuadrante 2. ¿Sí? Y eso es ¿por qué? ¿Por qué? Por la simetría ¿de qué? Simetría en este caso del círculo. ¿Está bien? Y ustedes habían escuchado anteriormente en precálculo 1 que cuando se habla de simetría es cuando yo estoy reflejando alguna función. ¿Sí? Si yo reflejo en el eje de X, ¿quién cambia de signo? ¿Qué coordenada? ¿X o Y? Si yo reflejo en el eje de X, ¿quién cambia? Y. Si yo reflejo en la coordenada, lo que yo reflejo en el eje de Y, quien va a cambiar de signo es X. Ojo eso, ¿ok? A ver, profe, aquí mi coordenada va a ser ¿cuál es? ¿Cuál va a ser mi coordenada? Negativo 1 medio y raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Sí? Fuimos. Ok, bueno, les doy un break para que escriban. Porque el ángulo que está formado entre los dos, entre el pi tercio, en esta parte de aquí. ¿Sí? Sería pi tercio, ¿verdad? Pues mira, sería entonces 60 grados. O sea, sería 60 aquí. $60, 60 y 60. ¿Sí? Y como estos eran iguales, ¿sí? So, el tercero también tiene que ser igual, porque es un equilátero. ¿Está bien? So, ahora sí. ¿Sí? Entonces, nos fuimos. En otras palabras, profesor, si yo uso el mismo proceso que hice ahora y yo quiero buscar los puntos terminales partiendo de esa T que me estén dando, que en este caso es en ángulos, yo puedo encontrar sus coordenadas. El T está ahí. Punto terminal, esas coordenadas de esa T que va a estar escrita en grados. Perdón, grados no, en radianes. ¿Está bien? So, va a ser un ángulo. Hasta ahí, todo bien. So, profe, dígame rapidito aquí. ¿En qué cuadrante va a estar cada uno de ellos? El primero, ¿cuánto es? 0 y ¿qué? Y 360 grados. Su punto terminal o las coordenadas van a ser 1,0. ¿Está bien? Pi sexto sería 30 grados, por si acaso.
Pi cuarto, 45 grados. Pi tercio, 60 grados. Pi medio, ¿cuánto? 90 grados. Pi, 180 grados. Y 3 pi medio, 270 grados. ¿Está bien? ¿En qué cuadrante está este? Profe, no, pues este es cuadrantal. ¿Sí? Este es cuadrantal. Pi sexto. ¿Cuánto es pi sexto? Primer cuadrante, primer cuadrante, primer cuadrante. Este es cuadrantal. Este es cuadrantal también. ¿Y qué más? ¿Y este también es cuadrantal? Sí, profesor. Ahí el bendito círculo unitario, ¿ok? Hasta ahí, ¿todo bien? Así que recuerde, si usted hace el mismo proceso de ahorita y ese ángulo que ustedes le vayan a dar no es cuadrantal, pues usted hace entonces el mismo proceso, que es tratar de formar una figura geométrica. ¿Está bien? O si no quiere hacer ese proceso, pues se aprende entonces los puntos terminales. ¿Está bien? De memoria. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? Nos fuimos. Entramos entonces a la simetría del círculo, que fue lo último que discutimos en este último ejercicio. La simetría del círculo unitario en trigonometrías nos permite inferir 4 puntos a partir de cada valor de t y su correspondiente punto terminal. ¿A qué se refiere a eso, profesor, en otras palabras? Pues mire, si yo le doy, por ejemplo, a este punto terminal, que sería aquí con el ángulo, pongamos que es el ángulo pi cuarto, ¿sí? Que fue el que acabamos de sacar. Las coordenadas de pi cuarto, ¿cuánto eran? Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Qué nos dice la simetría del círculo? Que si yo reflejo a ese mismo puntito que me están dando y lo reflejo, ¿por dónde? Por el eje de X, es lo mismo que yo tomar las mismas coordenadas cuando yo tomo entonces ese ángulo como negativo. Hasta ahí, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo yo reflejaría en el eje de X? ¿Cómo yo reflejo en el eje de X? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Lo pueden ver? En otras palabras, que si mis coordenadas de pi cuarto son raíz cuadrada de 2 en ambas, en X y Y, cuando yo coloco ese mismo punto terminal de ese mismo ángulo en negativo, van a ser las mismas coordenadas. ¿Se entiende hasta ahí? Segundo, cuando tenemos el punto terminal, que en este caso volvemos a hacer entonces con pi cuarto, y yo le sumo media vuelta, o le quito media vuelta, las coordenadas van a ser, ¿qué cosita? ¿Qué van a hacer? Van a ser las mismas, pero van a cambiar de signo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo yo reflejo por el origen, chicos? ¿Cómo yo reflejo por el origen? Pues mira, profe, aquí en este caso me están dando... Aquí le dibujé mal esto, perdón. Cuando en el eje de X, cuando usted está reflejando en el eje de X, sería de esta manera. ¿Está bien? Que será esta parte de aquí. Ahora, cuando usted está reflejando con respecto al origen, sería de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando usted está reflejando ambas, o sea, en otras palabras, en el eje de Y y al origen, sería de esta manera. Voy a poner color verde. ¿Se entendió, chicos? Y para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la reflexión? Perdón, la simetría. ¿Sí? ¿No? Ok.
para el último, si yo tengo entonces ese punto terminal de negativo pi cuartos, por ejemplo, ¿sí? Me encuentro aquí abajo, profesor, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante ahí las dos coordenadas van a ser negativas, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que va a cambiar es, siempre usted le van a dar un valor en donde usted va a tener su punto terminal. Ya usted va a tener las coordenadas de ese primer valor inicial. Usted lo que va a hacer es buscar los otros puntos que son simétricos a él. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago, profesor? Van a ser las mismas coordenadas, pero va a cambiar entonces el signo dependiendo del cuadrante. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, espero que sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Fuimos. Lo siguiente nos dice, para cualquier número entero, n, ese punto terminal, cuando tengo el ángulo positivo, va a ser igual cuando yo tenga entonces ese punto terminal de ese mismo ángulo y yo esté entonces sumándole una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas o la cantidad de vueltas que yo quiera. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Eso quiere decir que la n, que usted ve aquí en la parte de abajo, significa el número de vueltas. En otras palabras, si yo tengo el punto terminal de pi cuarto, que ya usted sabe que es la raíz cuadrada de 2 sobre 2, en ambas coordenadas, ¿sí? ¿Qué hago, profesor, para buscar entonces lo siguiente? Cuando usted tenga entonces ese mismo ángulo y le esté sumando más de una vuelta o una cantidad de vueltas, es lo mismo que yo decir, mira, me paro aquí, profesor, en pi cuarto, y si yo doy una vuelta, voy a caer ¿en dónde? En el mismo lugar. Doy 2 vueltas, la n me cambia a 2. ¿Dónde voy a caer? En el mismo punto terminal. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? En otras palabras, no importa cuántas vueltas usted dé, usted siempre va a terminar ¿dónde? ¿Dónde? En el punto terminal ¿dónde? Inicial. El que vayan a dar en otras palabras. So, esto quiere decir, si yo le doy entonces pi cuarto más 2pi por la n es el número de vueltas, vuelvo y repito, eso cambiará entonces a 1, 2, 3, 4, muy importante, ese número de vueltas tiene que ser números enteros, tiene que pertenecer a números enteros, no puede ser media vuelta, profesor, no, tiene que ser una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, ¿está bien? So, estas van a ser las mismas coordenadas. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Todo bien? Fuimos. Nos dice, si tengo el punto terminal de pi sexto, y estas son las dos coordenadas, raíz cuadrada de 3 sobre 2 y un medio, hay de los otros 3 puntos del círculo unitario que se obtienen al reflejar el punto a través de los ejes y el origen. Así que usted tiene que hacer ¿tres qué? 3 reflejaciones en otras palabras, ¿sí? ¿Y cómo lo hago, profesor? Pues mira, me dan entonces la primera. Recuerda que le dice que a través de los ejes. Tiene que ser primero para el eje de X, por ejemplo. ¿Sí? Precálculo 1. Si yo reflejo por el eje de X, ¿cuál es la coordenada que va a cambiar de signo? ¿Cuál? ¿X o Y? ¿Cuál? Y, lo mencioné ahorita. Eso sería. ¿Cómo lo hago, profesor? Pi. Pongamos que usted está aquí. Y si usted refleja en el eje de X, ¿dónde sería? ¿Hacia dónde usted corre? ¿A dónde usted corre, chicos? ¿Hacia así? ¿Así? ¿O así? ¿O así? ¿O cómo? ¿Hacia? Recuerda que este era el cuadrante 1. ¿Y este cuadrante cuál es? El 4, ¿verdad? De esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí?
Cuando reflejo en el eje de Y, ¿cómo sería? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién cambia? X, ¿verdad? So sería pi sexto más. ¿De dónde sale más pi, profesor? Viene de acá. Viene de acá, ¿ok? Viene de esta parte de aquí que les explico ahorita. Más pi va a ser igual a ¿qué? Negativo, la primera coordenada en X y la positiva la otra. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Y cómo sería reflejar por el origen? ¿Cómo sería reflejando por el origen? Dígame, ¿cómo sería? Profe, estoy aquí en el cuadrante 1. Reflejar por el origen, en otras palabras, es de esta manera. ¿Cómo se convierten esas coordenadas? ¿Cómo se convierte? Si aquí eran positivo y positivo, ¿cómo se convierten acá? Negativo y negativo. Ah, pues mira, mis dos coordenadas van a ser negativo pi, negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2 y negativo 1 medio. ¿Se entendió? Sí. Reflejando por el origen y reflejando entonces por el eje de Y. ¿Y cómo se da para el eje de Y? Para acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Estamos bien? Entonces, hallemos este y nos vamos, ¿está bien? El último nos dice, suponga que el punto terminal determinado por T tiene esas siguientes coordenadas. ¿Está bien? Encuentra el punto terminal, en otras palabras, las coordenadas de ese puntito determinado por T más 2 pi por N. ¿Y qué era N? ¿Qué yo decía que era N? ¿Qué era N? El número de vueltas. ¿En dónde estaría, por ejemplo, ese punto terminal? Según los signos de esa coordenada. Tiene signo positivo y tiene signo positivo. ¿En qué cuadrante todos son positivos? En el 1, ¿verdad? Vamos a poner que está aquí. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Nos dice, encuentra el punto terminal determinado por ese mismo angulito más una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas dependiendo del número de la N, ¿sí? Que sería entonces ahí está. So, donde la N tiene que pertenecer a los números enteros, ¿ok? Por si acaso. So, esa N no puede ser, como les dije, no puede ser ni un medio. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser negativa también, ¿sí? Porque son enteros. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? So, si yo estoy empezando desde aquí, profesor, y yo doy una vuelta, ¿en dónde voy a terminar? En el mismo, ¿verdad? Y si doy dos vueltas, caigo en el mismo también. Ah, pero eso quiere decir que no importa la N, después que sea un número entero, mis coordenadas de ese punto terminal van a ser las mismas. ¿Se entendió, chicos? Porque lo que estoy haciendo es volviendo a donde yo comencé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿No? Pues nada, chicos, lo dejamos entonces aquí, ¿está bien? Nos vemos entonces el miércoles. Que pasen buenas tardes, ¿está bien?